Recibimos, tal como fue anunciado, a Fabián Birnbaum, especialista tributario de larga trayectoria. De hecho, lo tuvimos hace relativamente poco para conversar de otros asuntos, pero bueno, amerita la coyuntura, así que lo invitamos de nuevo. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buen día. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Bueno, a ver, brevemente, para que la gente lo tenga, quizás quienes el viernes estuvieron un poco ausentes de la noticia, ¿qué pasó y qué fue lo que propone, o qué es lo que propone el gobierno? A ver, lo que pasó es que la principal ley que existe hoy para promover las inversiones es la ley 16.906, que data del 98, ¿sí? Y que otorga exoneraciones tributarias a ciertas inversiones. Lo que se hizo en el viernes fue anunciar una serie de cambios dentro de esa ley para que sea más fácil obtener exoneraciones en pos de obtener cierto derrame en la economía, como llaman del ministerio, o ciertas externalidades positivas, tales como el aumento del empleo que tanto se ha discutido en las últimas horas. Claro. Mediante esa vía, el ministro Astori hizo referencia a este asunto y dentro de las cosas que planteó dijo, la inversión es la principal fuente generadora de empleo. ¿Esto es así? Sí, a ver, sin duda. Creo que uno de los economistas, que yo no soy, no tengo la suerte de serlo, pero han alertado las últimas semanas y meses de la baja de la inversión privada en el país. Creo que si bien la economía en los números macros crece, hay un problema de que la inversión no crece. Y a largo plazo eso puede traer consecuencias negativas, tal como lo explicaba Astori. Entonces, una de las cuestiones que pretende esta ley es promover y alentar las inversiones a través de lo que habíamos hablado antes, en su momento, el mes pasado, con lo que había hecho Trump, o en Argentina, es a través de la exoneración tributaria, que la desgravación de un impuesto implica un aliento para el inversor para venir a invertir. ¿Y qué tanto pesa? ¿Qué tan decisivo es al momento de decidir una inversión, de concretar una inversión en nuestro país, este tipo de Mira, eso está estudiado en una encuesta que hicieron desde Uruguay 21. Al final del día es si servía o no, cuáles eran los aspectos que se miraba en Uruguay para venir a invertir. La respuesta es que sirve, sí, está en tercer lugar, pero antes se fijan en la estabilidad macroeconómica y en la seguridad jurídica. A ver, sirve, pero hay otras condiciones que importan más, ¿sí? Como la estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica a la hora de invertir. El factor tributario sirve porque incide directamente en la tasa de retorno del inversionista. El inversionista privado, quien viene a invertir, está buscando un lucro y un porcentaje. Y entonces la tasa de impuestos puede afectar directamente en esa tasa de retorno para el inversionista. O sea que sirve. Y por otra parte, hay estudios por parte de la Academia de Economía que estudian qué pasa si estos beneficios sirven o no, porque hoy en día tenemos un entorno del 6,3% del PBI implica sacrificio fiscal, o sea, renuncia fiscal. El Estado renuncia, otorga exoneraciones de toda índole en pos de obtener un beneficio. ¿Eso internacionalmente es mucho o es poco? No, eso internacionalmente entiendo que están los logaritmos internacionales. De hecho, lo que hablábamos la otra vez, y yo creo que se va a venir aumentando, ¿sí? Cada vez más los estados van a intentar atraer inversiones a través de la exoneración tributaria. Y Uruguay lo hace con la ley de zona franca, con esta ley que tiene mucho uso en la actividad. Y lo que hizo este estudio que mencionaba recién era medir si efectivamente esta ley beneficia o no, porque la pregunta es comparar la renuncia costo-beneficio, la renuncia fiscal versus las externalidades positivas que traen a la economía. Y varios estudios concluyeron que sí son buenos, o sea que la renuncia fiscal que hace el Estado en otorgar estas exoneraciones trae aparejado externalidades positivas que la justifican. Para que la gente entienda, si no estuviera esta renuncia fiscal, seguramente no tendríamos el potencial de inversiones que están llegando a nuestro país en este último tiempo. Exactamente. O sea que el costo a nivel... No es que vienen porque Uruguay les resulta lindo, más allá de que existen otras variables y otras consideraciones, como mencionábamos, tienen un peso importante las renuncias fiscales al momento de decidir las inversiones. Sí, sin duda. Creo que es un elemento, si uno se fija en la encuesta de Uruguay 21, es un elemento que lo tienen muy en consideración, está en tercer lugar, el 34% de los encuestados decía que era importante, pero sin duda esto importa. Ahora, algo que también mencionaban otros economistas y que entiendo que es de recibo, es decir, esto exonera la renta. Para que haya una exoneración efectiva tiene que haber renta, tiene que haber ganancia de las empresas. Entonces, el Estado, a través de sus medidas, también debería impulsar medidas en pos de que las empresas tengan renta, porque de nada sirve una exoneración si las empresas pierden dinero porque no van a tener impuesto a la renta a pagar.
Pero de cualquier manera entendemos que esta medida es muy buena, creo que va a tener buenos beneficios, que va a traer ciertas inversiones. De cualquier manera coincido en que deben existir otras medidas en pos de incentivar y de que existan rentabilidades para las empresas. Para usted debería haber otro paquete de medidas más apuntado a quizás no solamente a las inversiones, sino a las empresas que ya están funcionando. Sí, no son excluyentes. Entendemos que este paquete de medidas es muy bueno, es muy saludable, pero también deberían existir otras medidas en pos de intentar ser más competitivo el país, sin duda. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, creo que tiene que ser una política integral. Digo, uno no puede determinar cómo ser más competitivo si no concierne eso. Pero sin duda que hay un tema de eventualmente de atraso cambiario, las inversiones vienen en dólares, entonces si uno está en dólares o no. Pero bueno, eso tiene que ser una política macro, pero el tema de los dólares, los altos costos, la productividad, creo que tiene que haber una serie de medidas que todas deben apuntar a que cada vez seamos más eficientes, más productivos, más competitivos. Hay un aspecto que yo creo que pasó un poco inadvertido y no sé, me interesa preguntarle, había cuenta de su experiencia, y es que en este marco de anuncios que se realizó, bueno, se habló de potenciar la generación de empleo, favorecer más a los que generen empleo. De hecho, se reduce aquello o se modifica aquello que en algún momento se había cambiado también de la generación de empleo de calidad. Sí. Bueno, ya ahora volvemos otra vez a generar empleo a como dé lugar, sí, el que sea, el que se genere está bien. Sí. No se modifica mucho el tema de la descentralización, de hecho, hasta también se quita un poco de porcentaje a inversiones que estén fuera de la L, esa que se conoce, sí, famosa en el Uruguay. Pero se menciona el tema de las potestades de la DGI. Que ya la DGI no va a poder clausurar comercio si no es con una orden judicial. ¿Qué hay ahí atrás? Porque es lo que generalmente uno le da por preguntar, ¿no? Lo otro todo lo entendemos. Todos entendemos que hay detrás de, si yo voy a poner un emprendimiento, que me descuenten impuestos. Ahora, detrás de que ya la DGI no pueda clausurar per se un local, ¿qué hay? A ver, también creo que es muy saludable lo que hizo el Ministerio, a mi entender es una excelente decisión. Durante los últimos años la DGI ha ganado en facultades para poder hacer lo que debe hacer, que básicamente es asegurar el pago de impuestos para usar para los fines que el Estado necesite. Ha habido una queja por parte principalmente de los privados de que las potestades, la relación, lo que se llama la relación tributaria, es entre el contribuyente, el sujeto pasivo y el sujeto activo. La DGI ha venido desbalanceado, que la DGI tenía mayores poderes frente al contribuyente. Eso en el largo plazo tampoco es bueno para el inversionista. Cuando alguien viene a invertir, viene y consulta cómo es, porque no es solamente la norma, sino que es la práctica. ¿Cómo es la práctica? ¿Es fácil litigar frente a la DGI? Porque litigar frente a la DGI es algo común, uno puede tener diferencias frente a la DGI, que es un organismo que hoy en día está súper profesionalizado, que sabe muchísimo, pero a pesar de eso pueden existir diferencias. ¿Es fácil hacerlo? ¿Cuáles son los poderes que tiene? Entonces creo que el Estado debe mediar en esa relación para poder hacerla justa, para que la DGI tenga los argumentos y tenga los recursos para poder aplicar y que se cumplan los impuestos, y para que el contribuyente también tenga las debidas garantías y tenga un sistema que le permita, si quiere pelear, pueda pelear, porque hay un recurso que es ir hasta el Tribunal de Contencioso Administrativo para poder resolver cualquier diferendo, para que si existan clausuras sea a través de una orden judicial. O sea, creo que lo que el gobierno anunció es muy bueno, creo que va a tener, no solo por los elementos en sí, sino por la señal de que, bueno, hay que balancearlo. Sin duda que hay que trabajar más, todo es perfeccionable, pero entendemos que es muy buena la situación, y no es más que reconocer que la relación estaba desbalanceada y es ajustar eso. Para que se entienda, se habían pasado un poco de rosca con el tema de las potestades de la DGI. Sí, a ver, han venido los últimos años, si uno se fija las distintas leyes en los últimos 10 años, las potestades de la DGI, que van en línea con las potestades de las distintas autoridades fiscales alrededor del mundo, han venido avanzando. Lo que pasa es que los derechos de los contribuyentes no han avanzado a la misma velocidad. Y eso genera un desbalance en la relación tributaria que creo que afecta en el clima de inversión, etc. Hoy entendemos que la DGI es súper profesional, que digamos que uno puede ir a hablar, uno puede ir a discutir ciertos temas, pero que todo este tipo de medidas alientan desde
desde la clausura hasta que se pueda hacer los pagos por la DGI, la facilidad para hacer los pagos. Sí, también se menciona dentro de Sí, la... dentro del paquete se puede hacer el pago con la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito, que dice, bueno, es más fácil, pero es todo ayuda. La simplicidad en los impuestos está demostrado que ayuda a la recaudación tributaria. Nunca me hubiera imaginado que la posibilidad de tener un fácil litigio con la DGI incide en el clima de inversión. Sí, sin duda. Piénselo uno, si es una inversión... No quiere decir que, con esto no quiere decir que la DGI suelte un poco el lazo y va a fiscalizar menos. No, bajo ningún concepto. La DGI viene fiscalizando y lo va a seguir haciendo, entiendo yo, que parte de las autoridades no han habido cambios en ese sentido. Lo que significa que la relación, o ciertos procedimientos que tiene la DGI se van a tener que hacer de acuerdo a estas nuevas reglas. No es que van a haber ni más ni menos inspecciones, ni que van a ser más dolosas o menos dolosas. Van a ser de la misma índole, simplemente con algunos ajustes para que, digamos, la relación sea un poquito más equilibrada. Y eso sí abarca a todo el empresariado y no solamente a cualquier contribuyente, cualquier persona que pague impuestos. Bien. Bueno, me quedan algunos temas para tocar, pero vamos a pasar a otro asunto, porque también estuve repasando su cuenta de Twitter y usted hacía mención a algunas declaraciones que realizó el ministro Daniel Astori sobre lo que parece ser uno de los grandes temas de este año, más allá del Mundial, y es la última rendición de cuentas con asignación de gastos para el último año del gobierno y para el primer año del gobierno compartido, ¿no? Entre este que se va y el que termina, es decir, el año 2020 también se va a definir. Desde ese punto de vista es una rendición de cuentas que incide en el próximo gobierno. El ministro Daniel Astori hablaba de un aumento de gasto controlado, financiado, de esos que se acompasara con los lineamientos de crecimiento del país, y usted decía se vienen más impuestos. Sí, era modo de reflexión, de generar un poco el debate. A ver, indudablemente cuando se vienen más gastos se necesitan recursos. El principal recurso que tiene el Estado son los impuestos, o sea que uno tarde o temprano, los recursos vienen o por impuestos o uno se endeuda para recibir esos recursos, pero hay que pagarlos a posteriori, la corta, la larga. Ahí está el déficit fiscal. Y ahí está el déficit fiscal. Entonces, en cierta medida lo que uno entiende, que si bien uno entiende que son de recibos estas medidas que alientan, estar aumentando los gastos o, digamos, yo no puedo hacer juicio de valor o no pretendo hacer juicio de valor sobre la calidad de los gastos o si se tiene que hacer, hacia dónde se tienen que enfocar los gastos. Lo que entiendo recomendable es que el Estado intente, entiendo saludable, reducir un poco el nivel de gastos en pos de no estar tan presionado para aumentar impuestos, porque al final del día estas medidas no tienen sentido si por otro lado se aumentan los impuestos de una u otra manera. Entonces, si bien esto lo entendemos saludable, entendemos que los presupuestos deben intentar acompasar esta realidad que bien lo menciona y lo hacen de excelente manera en el Ministerio, pero entendemos que los presupuestos también deben ir con esa coherencia, que digamos, no hay entendemos que pueda haber un desajuste en ese sentido. Usted visualiza que, claro, estamos hablando de algo que todavía no se aprobó, no sabemos cuánto va a aumentar el gasto, pero lo que sí parece seguro es que si aumentan los gastos, y mucho más por encima, sobre todo si es por encima de lo que está previsto el crecimiento, va a haber un... Y a la larga, a la corta, eso se traduce en impuestos. A ver, con esto no digo que van a haber más impuestos o de qué calidad, pero digamos, si uno pierde dinero, lo que debe hacer es ganar más dinero. Y la forma de ganar dinero del Estado son los impuestos. Entonces, ahí se genera la duda, que entendemos que, de vuelta, estas medidas, este paquete de medidas son muy saludables. Sin embargo, debería estar acompasado en una política general, digamos, en una situación económica genérica. La última, porque todos mencionamos el aumento de recaudación de la DGI en estos últimos tiempos. Bueno, algo de alguna manera está esperable con el ajuste fiscal que hubo. ¿El comportamiento fue de acuerdo a lo esperado, un poco más, un poco menos, en cuanto al incremento de recaudación? Según los estudios económicos de la DGI, entiendo que fue lo esperado. Siempre, digamos, la inflación es un elemento porque, digamos, al subir los precios también sube, por ejemplo, el IVA. El IVA, el 22% de un precio que sube, también va a subir el IVA en ese porcentaje. Por supuesto que el IVA hoy, por ejemplo, representa el mayor impuesto que se recauda y el consumo hoy es la variable económica que más está contribuyendo. Entonces, eso hace que las recaudaciones suban.
de acuerdo a los informes que emite la DGI, entendemos que sí estaba en línea y, digamos, parte, digamos, de esas mejoras vienen por mejoras en las eficiencias, por mejores controles, por aumento de impuestos, por aumento de la inflación. Es un combo de cosas que el resultado final es la suba de la recaudación tributaria. Fabián Birman, le agradecemos su presencia esta mañana. No, por favor, muchas gracias. La pausa y seguimos con más noticias.